Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les enseñaré a hacer estas bonitas flores y solo vamos a ocupar una jeringa y una cucharita. Acompáñenme a prepararlas. Para hacer estas flores solo vamos a ocupar una jeringa, vamos a ocupar una gelatina de piña transparente, esta es de agua, y vamos a ocupar una gelatina de coco que vamos a preparar en leche y vamos a ocupar colores para pintar. Tengo aquí una taza de agua hirviendo, aquí voy a colocar mi gelatina transparente, la voy a agregar de poco en poco, voy a ir moviendo de poco en poco y al final voy a incrementar la velocidad hasta deshacer todos los grumos. Estas flores son para principiantes, luego les enseñaré a hacer más flores. Si no se han suscrito a mi canal, yo los invito a suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y como ustedes van a ver, va a estar bien fácil y muy económico. Ya que disolví muy bien mi gelatina, ahora le voy a agregar agua. Voy a agregar agua hasta llegar a los 850 mililitros. Voy a seguir mezclando para incorporar muy bien. Yo voy a colocar mi gelatina en este moldecito, vean la forma que tiene. No necesitamos gastar en moldes, podemos usar lo que tenemos en casa. También voy a usar otro moldecito. Podemos usar lo que tenemos en casa, no hay necesidad de gastar. Voy a vertir gelatina hasta la mitad. Voy a retirar todas las burbujas que se hayan quedado y la voy a llevar a refrigerar hasta que cuaje totalmente. Mientras que cuaja mi gelatina, voy a preparar mi gelatina de leche. Tengo aquí 700 mililitros de leche. Esta leche estaba hirviendo. Aquí voy a vertir mi gelatina de coco. La voy a disolver muy bien y la voy a reservar. Me gusta prepararlas al mismo tiempo para en lo que llevo al refrigerador la otra, esta se vaya poniendo a temperatura ambiente. Ya cuajó mi gelatina, se tardó 1 hora 20 minutos. Como ya está haciendo frillito, pues no se tardó tanto. 1 hora 20 minutos. Ya mi gelatina de leche ya se enfrió. Tiene que estar ya fría la gelatina para que no nos vaya a derretir la otra. Lo que vamos a hacer es que la vamos a pintar. A esta le voy a colocar color amarillo para hacer nuestros pistilos de nuestra rosa. Y esta la voy a pintar de color rojo. Voy a agregar bastante color rojo para que se vea muy intenso el color. La primera vez que yo hice una rosa no le puse suficiente, entonces no se alcanzaba a distinguir el color. Entonces de los errores se aprende y vamos a hacerla. Ya que las tengo así, voy a traer mi jeringa. Aunque estaba nueva, yo la puse a hervir para que esté muy limpia. Le quité la aguja, la voy a llenar de gelatina, voy a volver a colocar la aguja y voy a comenzar a hacer mis pistilos. Solo le voy a sumergir y a levantar, le voy a apachurrar para que se hagan los pistilos. La sumerjo y a la hora que voy levantando le voy presionando para que solo se haga una rayita. Ahí ya se alcanzan a notar. Ahora vamos a hacer lo mismo con la gelatina roja. Yo ya lavé mi jeringa. Si se les llega a cuajar en el proceso la gelatina, la vuelven a meter al microondas un ratito y se vuelve a hacer líquida. La jeringa, si se les tapa, lo que hacen es que la meten en agua caliente y se destapa. En el frío es más probable que pase eso, que la gelatina se nos llegue a cuajar. Tengo aquí una cucharita, pueden usar la que del tamaño que gusten, depende de su gelatina. Lo que voy a hacer es que voy a presionar y con mi jeringa voy a meter la gelatina. Voy a meter donde hice el corte, vean cómo. Voy a colocar la gelatina y luego voy a retirar la cuchara y ahí ya se va a marcar el primer pétalo. Los primeros los vamos a hacer para adentro, vamos a hacer 4 para adentro. El mismo procedimiento, enterramos y con la jeringa vamos a agregar nuestra gelatina. Soltamos
Y se ve nuestro segundo pétalo. Así vamos a hacer 4 pétalos para adentro. Vamos a retirar la gelatina que se nos haya quedado por arriba. Vamos a limpiarla muy bien. Yo me voy a ayudar de un trapito porque no queremos que se nos manche toda la gelatina, porque a la hora que vamos a agregar la gelatina blanca, si se nos ve manchada, se nos va a ver muy feo. Vean ahí ya cómo se va viendo los pétalos. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora en vez de que la cuchara vaya para adentro, va a ir para afuera. Vean cómo vamos a ir haciendo los pétalos. Le vamos a ir dando la vuelta para que se vayan formando nuestros pétalos de uno en uno. Yo, como ya he hecho este procedimiento muchas veces, lo único que hago es tomar gelatina y con la misma cuchara la meto y no me entretengo tanto con la jeringa, pero es porque yo ya tengo mucha práctica y yo he hecho muchas gelatinas. Pero si quieren empezar con la jeringa y luego ya, si se les hace práctico, así como yo le hago, vean cómo tomo gelatina, la meto y voy haciendo los pétalos bien rápido, voy limpiando, muy fácil. Todo es cuestión de práctica. La práctica es lo que nos ayuda. Vean cómo le voy dando forma para afuera para que se vaya abriendo la rosa. Vean qué bonita. Vean cómo se va viendo. Vamos a continuar. Depende qué tan grande sea nuestro molde, cómo lo queremos hacer, si los pétalos muy abiertos, muy cerrados, ya es cuestión de cada quien. Haré lo mismo con la otra, pero ahora voy a hacer una rosa azul. Para esto estoy usando una cucharita más pequeñita para hacerle, van a quedar los pétalos más pequeñitos. A esta le voy a hacer 5 pétalos para adentro porque están muy chiquitos. Yo nada más me ayudo con la jeringa para hacer los pétalos para adentro y ya para afuera los hago con la misma cuchara. Le vamos dando forma a nuestra rosa. Como les digo, si quieren darse los pétalos muy abiertos, muy cerrados, pues ya es. Y es práctica, o sea, a lo mejor la primera vez no les sale, pero vuélvanlo a intentar y vuélvanlo a intentar y van a ver qué fácil es hacer estas rosas. Y con solo yo me estoy gastando aquí 30 pesos nada más de las gelatinas y pues los colores, pues esos los tengo y pues duran bastante. 30 pesitos y vamos a hacer estas dos hermosas flores bien bonitas. Ya que las tengo así, voy a agregar la gelatina de leche. Por eso les digo que es bien importante que no se manche, porque la gelatina de leche, vean qué bonitas, la gelatina de leche, si le dejan manchas, pues se va a ver muy fea a la hora que lo pongamos. Le voy a colocar la gelatina de leche y las voy a llevar a que cuajen. Ya las voy a dejar ahí que cuajen unas 2-3 horas y luego las vamos a sacar. Me voy a ayudar de agua caliente para sacarlas, porque acuérdense que los pusimos en 2 partes, entonces si las sacamos así engrasando el molde, a lo mejor se nos viene la gelatina de leche y se nos separa de la de agua. Por eso yo lo hago con agua caliente para que se vengan las dos juntas. Lo voy a estar dando la vuelta hasta ver que se vaya soltando mi gelatina. Ya que vi que mi gelatina ya se soltó, voy a colocar el plato donde la voy a colocar. El plato debe de estar mojado para poderla mover. Vamos a dar la vuelta y vean qué bonita se ve. Está bien bonita. Podemos hacer de los colores que queramos las rosas. Vean qué bonitos se ven los pétalos. Espero y se animen a preparar estas bonitas gelatinas. Vamos a sacar la siguiente. Vean qué bonito brilla, qué hermosa se ve nuestra flor. De igual forma saqué mi gelatina azul y vean qué bonita se ve. Bueno, espero y se animen a prepararlas y que les haya servido este tutorial. Bueno, nos vemos en nuestro siguiente video. Bye.